tema de voluntad. Voluntad. ¿Está bien? Pues estamos conversando. Este programa no tiene pausas. 11:05 y volvemos a nuestro programa. Hoy día estamos los dos de negro, una coincidencia Metafísica. de los astros. Algo tuvo que... O bien que no había más que ponerse ya. O dark. Somos bastante dark. Oye, me gusta Oscuro. el tema dark. Tengo mucha buena onda con eso. Estamos con Jaime González, vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy día no vamos a hablar de música. No, ya la música es una forma de poder también, ¿eh? Ojo. Sí, es verdad. También se impone la música que También uno se le pone ponen las tendencias y muchas veces uno cae dentro de un cajón donde no puede salir porque si no te tildan de popero, ¿te acordás? La forma de vestirse de ciertas tendencias es también impuesta por un tipo de poder también. Exactamente. Vamos a hablar a esta hora de la mañana de un tema bastante interesante, así que usted agarre su tazón, llénelo con un café, con un agüita, mate, prenda alguna cosa, un incienso, lo que usted quiera, lo que tenga a mano, porque vamos a hablar de filosofía, pero una filosofía, no nos vamos a ir a los grandes autores ni ir diseminando desde los orígenes de la filosofía, sino que vamos a hablar de tópicos que hoy día nos involucran a todos en nuestro diario vivir, y en este caso vamos a partir este ciclo, en este matinal, hablando del poder. ¿Qué es el poder? ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo nosotros lo percibimos? ¿Cómo lo ejercemos a veces de forma implícita? ¿Cómo estáis, Jaime? Bien, muchas gracias. Bueno, agradecer a Canal 30 que estos espacios de conversación, de deconstrucción del poder, asunto que estamos en el cotidiano conviviendo con él. El poder está en todos lados, en la amistad hay poder, siempre hay un amigo que decide sobre el otro, hay un padre de familia que domina, hay una madre que impone, hay una educación que cree, por ejemplo, que dentro del aula no se habla de política. Eso es una forma también de hacer poder, porque en el momento en que el docente dice que el aula no es política, está ejerciendo el poder también. Entonces creemos que el poder está ausente, pero el poder está en todas las relaciones humanas, y también está el poder democrático, el poder institucional, el poder judicial, y en el fondo va a decir un autor muy importante, Michel Foucault, autor francés, que el poder más efectivo es el poder invisible, es decir, el que no se ve, el que se normaliza. Obviamente porque opone menos resistencia. ¿Quién está, digamos, como en este caso la persona que recibe este ejercicio de poder y está obviamente en desventaja? Pasa en la justicia, pasa también en la sociedad misma. Partamos de lo más elemental, Jaime. ¿Para qué sirve? ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo se inicia esto? Como este pensamiento crítico en el ser humano y se empieza a construir estas ideas, ¿cierto? Y vaya que se construyen ideas distintas desde el punto de vista de cómo vemos nuestra vida cotidiana. La filosofía es un poco un juego de niño, ¿no? Porque se pregunta lo que pareciera que es normal, pero trata de salirse de los límites. Y por ejemplo, en el caso del poder, se pregunta si acaso la identidad de género no es también una construcción del poder, es decir, la construcción de hombre o de mujer que yo tengo es para la filosofía un tema porque la filosofía cree que es una construcción. El hombre, el ser humano, es una construcción previa al que tú nazcas. Es decir, cuando tú ya estás en el vientre de tu madre, ya eres definido como mujer o hombre y es una construcción del poder. Entonces hoy día, por ejemplo, la filosofía se está peleando con eso y está apelando a que la identidad de género podría ser indefinida. No tendría por qué el poder definirte como hombre o mujer, sino que pasa por un tema personal. La filosofía también se pregunta las cosas que parecieran obvias, por ejemplo, el origen. Cuando hablamos de Dios, por ejemplo, se pregunta por qué Dios tiene características de hombre y se parece más a un Dios griego, rubio, como con esas características. Claro. Entonces la cuestiona y la filosofía va más allá y se pregunta si existe Dios, ¿quién inventó Dios? Parece una pregunta de niño, pero en el fondo es ¿quién inventó Dios? Entonces cuando empiezas a sacar las capas, te das cuenta que en el fondo todo es una construcción de sentido. Todo lo que estamos haciendo en la sociedad es una construcción arbitraria del poder que nos impone una forma de vivir y que nosotros creemos que elegimos, pero siempre estamos eligiendo lo que el poder nos impone. En las elecciones que se vienen, elegimos candidatos que el poder ha elegido que cumple ciertas características para poder ser candidato a diputado, para poder ser candidato a presidente. Sin embargo, queremos ser todo el tiempo que somos, como tú dijiste antes, libres. Claro, sin embargo, es una libertad acotada. ¿Es la libertad, Jaime, entonces básicamente un espejismo dentro de lo que construye el poder para que nosotros podamos tener un margen de acción? Digo, lo mismo que decías tú de los candidatos, de pronto hoy tenemos un grupo de personas que probablemente tú no conocías antes, o si conocíamos era muy vagamente,
y nuevamente entra este poder como omnipresente, ¿no?, en acción y nos entrega un grupo de personas dentro de las cuales podemos elegir. Pero tú mañana, o sea el domingo, cuando vayas a votar, no puedes decir, oye, yo quiero que mi vecino Pepito sea presidente, porque no está dentro de tu libertad. Entonces ahí cabe un poco el cuestionamiento, ¿no? ¿Es verdad que somos libres o es solamente un espejismo que este poder construido de forma global como sociedad nos deja ese pequeño campo de acción, ¿no? Yo creo que el poder de alguna forma nos hace creer que somos libres en la medida que nosotros creemos que elegimos. Hay que diferenciar que hay un poder institucional, que el que se impone a través de las instituciones, hay un poder político. El poder está muy fragmentado en la sociedad. En la familia el poder se da de una forma patriarcal, por ejemplo, claro, cuando el padre impone lo que tiene que ser, impone valores. El poder religioso, por ejemplo, en la Edad Media, no te dejaba no creer que no fuera en Dios si no eras quemado. Entonces, de alguna manera, la libertad siempre queda a un espacio muy reducido en el cual nosotros podemos elegir y creemos que eso es la libertad. Pero cuando tú te levantas y sales a la calle y estás respetando un semáforo en rojo y lo respetas, no te preguntas por qué lo respetas. Está ya, dice Foucault, está normalizado en ti, porque si lo haces, si pasas el rojo, viene un castigo. Por ejemplo, hay sociedades que cuando existe un homosexual lo toman y lo tiran de un 7º piso frente a niños para que tú no seas homosexual. Claro. O sea, el poder te demuestra que si tú lo corrompes vas a ser castigado. Y eso lo normalizan. Entonces, yo no me pregunto en el momento, oye, tengo que parar porque hay rojo. Ni siquiera es una acción automática. Y cuando es automática, el poder ya ganó. Porque ni siquiera te lo estás cuestionando. ¿Por qué podría parar en rojo? Si no viene ningún auto, claro, podría pasar igual, claro, ¿no? Claro, porque obviamente ahí confluyen dos cosas. Primero, un instinto de supervivencia, que lo tenemos todos los seres vivos, que es obviamente paro porque viene un gil a 120 kilómetros por hora y si no paro voy a quedar claro, mirando el auto por debajo. Pero lo que dices tú también tiene sentido. Paro en el semáforo en rojo sin siquiera cuestionarme si viene alguien del otro lado. Claro, y si no viene nadie, podría pasar, pero hay una ley, hay un poder invisible, claro, que se llama el panóptico, que está en las cárceles, que te observa y que te está diciendo no puedes pasar. Y cuando lo normalizo, como te explicaba, dentro de mi cerebro, y ni siquiera me lo pregunto, el poder gana y el poder te desotra, porque en alguna forma de libertad uno podría pasar el rojo, pero por alguna forma uno se sujeta. Foucault dice que el sujeto está sujeto, y esto vamos a llevar un poco a la filosofía antigua. En la caverna de Platón, cuando analizamos la caverna de Platón, los sujetos estaban amarrados a unas cadenas, pero ellos no sabían, las cadenas la habían invisibilizado. Y cuando se dieron cuenta que estaban dentro de una caverna y quisieron salir, tampoco querían salir, porque ya sentían que se sentían más cómodos en la zona de confort del poder que atreverse a ejercer una libertad, ¿no? Entonces, de alguna forma, como dice Karl Marx, cuando dice que el opio es, la religión es el opio de los pueblos, tiene una doble lectura. Uno, que encuentras calma porque hay un Dios que te vigila, te cuida, pero el opio también te da placer. Ya no te empiezas a cuestionar por la existencia porque hay un Dios. Entonces, ahí el poder de nuevo gana. Cuando ya no te hacen la pregunta por el ser, de nuevo el poder, claro, el poder religioso gana sobre ti porque no te lo preguntan. Y dejas de cuestionar muchas cosas. Fíjate que claro, ha sido tan importante como la religión ha penetrado en la ciudadanía, en el mundo occidental, porque la religión no solamente es la religión católica, ¿ah? Ojo, claro, las religiones en general tienen un modus operandi muy similar. Operan, o su poder está forjado básicamente en el miedo. Es decir, nuevamente en el castigo, ¿no? Si yo no hago lo que dice la religión, los preceptos religiosos, entonces voy a sufrir un castigo que incluso va más allá de cuando yo me muera. ¿Tú cacháis lo que es eso? O sea, ni siquiera voy a ser castigado en la tierra. O sea, una vez que ya yo me muera, voy a ser castigado en un infierno que es infinito, claro, es decir, no voy a tener nunca escapatoria. Entonces, ante eso cualquiera hace caso. O sea, no hay que olvidar que la filosofía es literatura también, y la Biblia para la filosofía es un texto literario. Exacto. Y es un texto literario maravilloso porque te resuelve muchas dudas de la existencia. Cuando Cristo revive y vuelve de la muerte, en el fondo te está diciendo tranquilo, hay una vida después de la muerte. Pero en el fondo es un texto literario, claro, y la filosofía también cuestiona esa historia porque no sabemos si en el fondo es verdad o no.
Entonces, la filosofía se pone de un lado medio agnóstico, es decir, no puedo negar la existencia de Dios, pero tampoco la puedo comprobar, porque como soy un ser finito, mis sentidos son acotados, no tengo un acceso metafísico, no sé si Dios existe o no. Entonces se torna un campo, como dice Nietzsche, Dios ha muerto, y lo hemos matado nosotros mismos con el uso de la razón. Mira, el poder pasa por lugares donde uno pensaría que no. La gramática, cuando uno dice, no, cuidado, te falta un tilde, la gramática es una ejerción del poder, porque te enseña a escribir de una forma, y si tú violas esa gramática, hay un profesor que te va a decir que está incorrecto. Sin embargo, sigue siendo lenguaje. Claro, es que estamos súper normados por un montón de leyes. Ojo, piensas como gramática. Claro. Cuando estás pensando, piensas en forma gramatical. Exactamente. La RAE es tan fuerte como la religión, pero lo tenemos tan normalizado, la oratoria, que yo pienso que en este momento estoy pensando que lo que estoy hablando es lo que yo realmente pienso, cuando realmente es un pensamiento ya impuesto por el poder. O sea, no podemos comunicarnos de una... El tema es tan... Estamos atrapados en el lenguaje, dice Derrida. No podemos comunicarnos de una forma que ya no esté impuesta. O sea, estamos predefinidos a hablar de una manera, porque también existe el temor, y eso yo creo que también es parte del poder, de no ser parte de un grupo social. Escribimos de una manera porque necesitamos pertenecer, es inherente al ser humano. Entonces, ahí también es donde el poder aprovecha estas garras a veces invisibles de volvernos a normar, es decir, no sé, tú tienes que, con cosas tan básicas como que te tienes que levantar todos los días antes de las 9 de la mañana porque si no eres flojo. Claro, un asunto normalizado, claro, sí. Claro. Yo siempre juego con esto, perdón, Jaime, cuando te dicen, oye, no puedes tomar cerveza antes del mediodía. Es una estupidez si te pones a pensar. O sea, pero normalizada y claro. Uno dice, no se puede tomar, pero viene de una idea arbitraria que se le ocurrió a alguien en el año tanto que no se puede tomar cerveza en la mañana. Incluso hay gente que le molesta esto no usar el otre, ¿ha visto? La otredad, otres, cuando dicen el niñez. Claro. Y en el fondo, más que el cambiar, es molestar a la RAE, a la gramática, y decirle, oye, ustedes no son el dueño de los conceptos y nosotros podemos, el niñe habilita el lugar de la indefinición de tu identidad. Porque si tú no te sientes ni hombre ni mujer, viene el lenguaje desde la filosofía a decir, entonces cambiémoslo, digámonos niñes o otres para molestar a la gramática y implotar el lenguaje. También es una forma de ir progresando. En Alemania ya se está pensando en la identidad indefinida, pero ojo, que de nuevo caemos en la trampa. Cuando el poder te piensa y te califica como indefinido, vuelve a ganar. Claro, es que porque ya te calificó. Por eso te digo, cada vez que alguien tiene una calificación... Ganó el poder de nuevo. Exacto, porque volvemos a las definiciones, a las escalas, a las métricas de lo que sea. Entonces, volviendo al tema actual, vamos a entrar a un proceso eleccionario que es importante, que claramente dentro de ese pequeño margen de acción que tenemos una cancha muy limitada, hay colores muy distintos. ¿Tú crees que significa algo quien desde el punto de vista filosófico, quien salga presidente o en rigor va a ejercer el poder de una manera distinta y ya está? Vamos a seguir siendo, porque también pensar que es el presidente de un país y el poder hoy en día, al parecer, es mucho más grande que un solo país. O sea, claro. El poder es una máquina más grotesca, ¿no? Yo creo, de partida, el poder siempre se va a ejercer de alguna forma. Cuando se intenta homogeneizar, no sé si está bien esto, como que la sociedad sea homogénea, ya entramos en un problema porque somos singularidades en tensión. Por lo tanto, cuando el poder intenta igualar y decir que todos somos iguales, es difícil eso, decir que todos somos iguales desde el punto de vista de la identidad del sujeto, tema para la filosofía, claro. La identidad del sujeto y la identidad del ser. Tú tienes una forma de concebir tu ser, Katy tiene otro, Juan tiene otro, y en el fondo el poder intenta todo esto meterlo como en un solo saco e intentar que todos cumplamos las mismas normas. Y otro punto es que para la filosofía toda ideología, sea de derecha o izquierda, no es más que una construcción de sentido. En el fondo, para la filosofía lo importante es qué es el ser. Y la pregunta por qué es el ser interior no ha sido resuelta. Heidegger, que escribió un gran libro que se llama Ser y Tiempo, que no ha sido superado yo creo aún, en el fondo dice, da lo mismo la democracia.
da lo mismo el poder, porque en el fondo la pregunta de quiénes somos aún no ha sido resuelta. Entonces, quien gane el domingo, lo único que va a hacer va a instaurar una ideología que cree que funciona mejor para un país. Claro. El Manifiesto Comunista de Karl Marx, un bello libro, tiene un problema que es muy lindo, pero se dice que nunca ha podido ser aplicado. Es decir, una sociedad donde todos compartamos todo, donde los ricos no tengan el poder... El acaparamiento económico. El acaparamiento económico, y Karl Marx lo evidencia, dice, hay una trama oculta acá donde unos pocos se adueñan de algo, someten a la comunidad a sus propios poder, pero ¿cómo lo aplicamos después? Y ahí es donde ha tenido el problema el comunismo, que no se ha podido aplicar de buena forma. Y yo creo que por otra parte el capitalismo ha triunfado de una manera que todo lo hemos visto como objeto. Hasta el amor, tu pareja empieza a ser un objeto. Y cuando la pierdes, no piensas que estás perdiendo a otro ser humano, sino que parece que estuvieras perdiendo un objeto. Un bien. Un bien. No como que esta pareja me pertenece y si se me va me quitaron el televisor y voy a ir a reclamar. Y eso es construcción del poder. Claro, bueno, y pasa también con la propiedad privada, que es otro privada. tema que hoy en día no podríamos concebir una sociedad sin la propiedad privada como ente principal de una política pública. Es decir, el apropiarse de un bien, nuevamente, ¿no? De una casa, de un objeto, de un terreno, o de muchos, o de un país, como pasa con muchos que han sobrepasado esos límites. Ahora, ¿qué hacemos entonces con la sociedad hoy en día? ¿Cómo pudiésemos como personas, como seres humanos, estar más conscientes de cómo el poder nos va aplastando de cierta forma o limitando? Pasa hoy día, lo conversábamos así muy rápidamente antes de entrar al programa, de las redes sociales, de cómo hoy en día todas estas plataformas de streaming finalmente nos están imponiendo lo que tenemos que ver, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que vestir, cómo tenemos que vestirnos. Entonces, también nuevamente hay un ejercicio de poder tremendo, que hoy día ya es global, escapa a Chile. Entraste ahí con el tema de los medios de comunicación y claro, cómo los medios de comunicación también imponen verdad. La verdad se impone a través también del poder, o sea, y ahí entramos en otro tema, que Nietzsche dice, no existen hechos, sino interpretaciones. O sea, exacto, no hay una verdad al final absoluta porque todo va a depender del prisma con el cual lo mires. Exacto. Y cuando tú desvalías la verdad y piensas que no hay verdad, se te cae toda esta realidad, porque en el fondo nada es lo que aparenta y todo es máscara, todo es apariencia. Por lo tanto, uno tendría que pensar en este momento en ser la resistencia que el poder no quiere. O sea, porque el poder ya pensó la resistencia. Cuando hay una marcha, por ejemplo en Santiago, el poder eso ya lo tiene visto. Han habido montones de marchas y revoluciones. Para el poder no es nuevo. Uno tendría que empezar a hacer una revolución no pensada por el poder. Y para salirse de la estructura del poder es difícil. Es difícil pensar. Ahora estamos en un medio de comunicación, exacto, estamos transmitiendo ideas y más de alguna persona va a tomar este lenguaje como verdad o otro lo puede desvalidar. Pero estamos ejerciendo una presión. De alguna forma igual estamos imponiendo verdad, o sea, estamos todo el tiempo imponiendo nuestro poder y a la vez el otro nos está también imponiendo su poder. Cuando tú vienes al trabajo hay un jefe que te dice cómo te tienes que vestir a la hora que tienes que llegar, a la hora que tienes que llegar y la conducta que tienes que tener dentro de un campo laboral. Yo he visto gente o en trabajo, no el mío, que por usar un aro o en el colegio se le ha tenido que sacar el aro como si el aro fuera a definir si tú vas a ser mejor alumno o no. Bueno, pasa, fíjate, para que la gente entienda que el poder no es algo tan complejo de entender. Es cosa a lo mejor de tener este caminar constante que tenemos sin tener una visión más crítica. Oye, pero claro, en realidad, ¿por qué estoy actuando así? Cuando tú trabajas en un centro médico, por ejemplo... Otro gran tema, la biología, la biopolítica del exacto, poder. Va para otro capítulo. Tienes que usar... o sea, toda la gente va peinada igual. Sí. O sea, es un tema de despersonalización, es decir... La filosofía dice desotrar. Tu claro, otredad que tienes tú, por ejemplo, claro, tú tienes el pelo largo, claro, usas barba. No, acá en esta empresa no funciona así. Como si tu barba y tu pelo te definieran como claro, mala persona, claro, o como que no eres un profesional adecuado. Todas esas cosas, el poder se ven y lo normalizan, porque fíjate que la mayoría de las personas en las instituciones usa uniforme
pero no se cuestionan por qué usan Claro. uniforme. No, es que el poder me lo exige. Para mí era un gran tema en el colegio el Para mí también. usar uniforme me incomodaba, y ahora entiendo que me incomodaba porque no me representaba. Claro. Entonces por ejemplo, he visto yo a alumnos que de repente no van con uniforme y van con un polerón fuera del canon del uniforme y son castigados y enviados a la casa de vuelta, como si la inteligencia de ese alumno o el pensar de ese alumno pasara por el polerón que usa. Entonces, mientras no entremos en una dinámica distinta desde el aula, vamos a estar siempre normalizando fabricando personas. Fabricando robots. Claro, fabricando exactamente. robots. Hoy en día, fíjate qué interesante el tema, porque, claro, cuando nos ponemos a hablar del poder desde el punto de vista filosófico y estos grandes pensadores que cuesta mucho llegar quizás a entender de primera fuente. Foucault se le puede entrar sí, a Foucault. Foucault sí, claro. Foucault pero tiene ya, un libro... no sé, Marx o Heidegger en general. Heidegger, claro, lo dicen. claro, también es más complejo, pero está implícito, está en todas partes, como dices tú, en un semáforo, en un uniforme, en cómo, por ejemplo, las iglesias normaban y norman todavía cómo tienes que ir vestido. ¿No? Una mujer no puede ir con una falda, por ejemplo, claro, porque era un pecado, o en la Edad Media, si tú estabas, siquiera pensabas o le comentabas a alguien que no creías en la religión católica, te fuiste. Quemado. Claro. Hoy día eso... Bueno, hoy día fíjate que la hoguera existe, pero no, de otra forma. De otra manera, claro, no es de fuego, claro, no es de fuego, pero es una desconexión de los grupos sociales. O sea, si tú en un momento eres lo suficientemente, o en buena hora raro, ¿no? Para el status quo, eres segregado de los grupos. Primero de tu empleo, luego de tu grupo social, y luego terminas siendo un ermitaño dentro de una sociedad, sin necesariamente irte a vivir a un cerro, pero eres un ermitaño porque no puedes generar conexiones sociales. Es peor aún, cuando te enamoras y te casas, es como que vas frente al poder a normalizar tu relación y decir, bueno, viene el registro civil a validar una ONG. Es decir, como casi una ONG, es decir, me caso y me comprometo a que tengo un pacto legal con otra persona, cuando el amor, me imagino, incluso cristiano, no pasaba por legalizar el amor. Claro. Pero el poder también te dice, si te quieres casar y formar familia, tienes que legalizar. Hoy día, yo sé que hay muchas parejas que viven y no se casan y todo bien, pero hay parejas que creen que hay que ir al altar y a ir a la iglesia como si eso validara el amor que tenemos por dentro por la otra persona. Exactamente. O sea, ¿será que también los seres humanos en esta construcción en la que nosotros mismos nos hemos impuesto, necesitamos siempre esa validación? Te lo digo, cuando tú estás trabajando en una empresa hoy en día, necesitas también un contrato. Como que siempre estamos buscando un ejercicio del poder para estar tranquilos. Es por ahí también donde surge este grupo de personas, ¿no? que se reúnen para poder hacer alguna organización social, también, pero con un fin de poder. O sea, tú donde vayas siempre hay una estructura, siempre hay una pirámide de quién las tiene más grandes, digamos, y ahí el resto para abajo. ¿Cachai? Bueno, Nietzsche es el gran cuestionador de la moral y de la ética, y claro, él dice no hay moral, no hay ética, no hay verdad, la moral es una construcción del poder, la ética, o sea, cuando alguien te dice, mira, tú eres una mala persona, ¿desde qué perspectiva eres una mala persona? Claro, o sea, ¿con qué prisma se está mirando eso? No, tú eres falto de ética, ¿desde qué lugar? Claro, si analizamos desde la ética cristiana, a lo mejor eres un mal cristiano. Pero ¿tiene validez eso ante la pregunta inicial del sentido de la vida? ¿Hay sentido en la vida, se pregunta la filosofía, o construimos sentido? Yo creo que la política, la ideología, la forma de organizar la sociedad no es más que una forma, como tú dices, para calmarnos y encontrar que hay en el fondo un propósito. Claro. Porque el ser humano cree tener un propósito. Bueno, yo no sé cuál es. Claro, y es por ahí también donde empezamos a crear, como te digo, las religiones o todo este tipo de creencias. Gente el budismo, el espiritismo. Claro, gente que dice, no, yo no creo en las religiones, pero resulta que sí cree en este pensamiento mágico, ¿no? Que cuando... Sigues buscando a Dios. Claro. Cuando tú dices, mira, yo no creo en la religión católica, pero sí creo en los astros y en el universo. Claro, es lo mismo. Mira, sigues buscando, dice la filosofía, un centro ordenatorio, una idea verdadera que te sostenga. Exacto. Nietzsche dice, no hay idea verdadera, no hay nada, el desierto. Hay una frase que dice Nietzsche, el desierto crece. En el fondo, toda esta realidad es ausente, la hemos creado para poder darle un sentido, pero Nietzsche va a decir, no hay nada. Quedas tú, solo con tu yo interno que a la vez
ya fue construido por la educación, claro, por la familia. Por todo lo que estuvo antes, incluso antes de nacer. Claro, antes de nacer. Entonces Heidegger dice, ¿cómo me desapego de ese ser construido para que florezca el ser verdadero? La autenticidad del design, le puso el del ser humano. Y es una pregunta no resuelta. Cuando tú intentas saber quién eres tú y te haces la pregunta para adentro, siempre terminas pensando en algo que ya alguien te construyó. Mira, por ejemplo, yo soy periodista, pero ¿soy yo realmente periodista o soy algo más? Claro. Por dentro. Claro, claro. Pero finalmente lo asocias a algo que ya está construido incluso en el lenguaje. Incluso en el lenguaje. Claro. Y, por ejemplo, cuando alguien dice la revolución punk, a mí me encanta el punk, de hecho ando la polera con Joy Division. Claro, una gran banda, por cierto. Gran banda, el post-punk. El punk después lo tomó el poder y ahora es moda. Tú te puedes vestir como punk y el poder... Claro, okay. Bueno, siempre, perdón, hubo un cuestionamiento... a la forma del... A la forma del punk. Yo siempre fui punketa cuando chico y veía también como todo un mercantilismo, ¿no? En torno, porque finalmente también es una moda. Lo que pasa es que el poder lo toma, lo normaliza, claro, lo convierte en merchandising, en un producto y dice, no se preocupen, ya los tenemos dominados. Sean los punks que quieran, claro. Que quieran. Yo creo que en la real revolución o la real filosofía es la que tiene que incomodar al poder establecido. Y por ejemplo, yo creo que la última gran revolución de la filosofía, como te decía al comienzo, es la identidad de género, porque está poniendo en cuestionamiento al hombre y la mujer, como si el hombre y la mujer fueran dados por naturaleza. Es decir, que si tú tienes, disculpe la expresión, tienes pene, eres mujer, y tienes vagina, si tienes pene, eres hombre, perdón, ahí el psicoanálisis me traicionó, y si tienes vagina, eres mujer. Eso para la filosofía es ¿por qué? ¿Por qué la sexualidad también tiene que pasar por un lugar de construcción? ¿Puedo ser yo un ser asexuado o calificarme como nada? Yo creo que para allá va. Claro, es que yo creo que ahí el famoso binario, hombre-mujer, está en cuestionamiento. La validación de un ser humano que se define como un objeto o un sujeto informe sin pertenecer a ningún, sin ser binario, sin tener una construcción social, es un ser muy peligroso. ¿Cachai? Entonces no conviene que existan personas así. Es un ser que el poder no puede calificar y cuando no puede agarrar. Cuando ¿cachai? no puede calificar le incomoda porque se sale del canon del poder. Yo estoy muy contento que en la actualidad el homosexualismo sea mirado casi como normal. Claro. En la antigüedad ser homosexual, esta famosa frase, salir del closet, como que los homosexuales se reprimían a sí mismos porque el poder le decía, tú no puedes ser homosexual. Claro, pero yo creo que también, nuevamente, volvemos al tema del poder. Hoy en día el ser homosexual, la homosexualidad está más bien validada porque hay ciertos grupos de poder que nos han invitado a que lo validemos. Claro, porque también hay negocio en ello. Porque finalmente la plata... Terminaste definiendo lo homosexual, claro, lo terminaste validando y terminaste vendiéndole una todo, bandera. claro. Y entonces en el fondo uno puede decir, claro, se normalizó la homosexualidad, pero el poder de nuevo lo tomó y lo normalizó. Claro. Entonces por eso es que la homosexualidad ya no es tema. Ahora la identidad de género va por más. Claro. No tenemos sexualidad. Podemos ser lo que queramos. Claro. Esto a la gente le choca cuando uno dice, ¿qué quieres ser tú? No sé, me siento un árbol. Claro. Por decirte una estupidez metafórica, claro, me siento un árbol. Y la filosofía es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no te puedes sentir otra cosa o sentirte nada? Claro. La nada, otro gran tema para... Claro, bueno, ¿qué es la nada o el ser absoluto? O el ser absoluto. Oye, para cerrar, ¿qué pasa hoy en día volviendo al tema actual? Tocamos el asunto de la identidad de género o la no identidad de género, pero un mensaje final, ¿cómo los seres humanos podemos ser un poco más críticos? Yo creo que ese es el mensaje. Sí, mira, me parece que implotar el aula que se supone que es un lugar donde la política no debiese entrar cuando todo es político, es el lugar donde hoy día debiésemos a los alumnos de no sé de qué edad. Me parece que en Recoleta desde primero a cuarto medio ya hay filosofía. La filosofía invita a pensar las cosas desde otro lugar, a salirte, si esto fuera una carretera, parar tu auto, salirte, bajarte mirando por qué estos tipos van avanzando hacia allá, si hacia allá no sabemos dónde vamos. Entonces el pensamiento crítico tiene que nacer desde la infancia. Si no, vamos a seguir teniendo... Mira, la filosofía no nos hace más felices. Se dice que la filosofía es un saber inútil. O sea, ¿para qué tenemos este diálogo? Bueno, se habla mucho del oficio del inútil, ¿no? Como si la inutilidad fuera negativa. Exacto, porque todos tenemos que ser productivos. Claro, y ahí ganó el capitalismo, porque ¿qué exige el poder? Seres que sean productivos, normalizados y que no cuestionen al ente hegemónico.
Eso es lo que quiere, dice Foucault, y lo ha conseguido el poder. Entonces, para salirse de ahí hay que empezar de pequeño y decir, bueno, pero ¿por qué esto es así? Mi hijo, por suerte, me hace preguntas más filosóficas que la filosofía. Siento que las nuevas generaciones, incluso a través del Fortnite, se dan cuenta que la realidad que construye Fortnite, ¿por qué no también podría ser la realidad que construye el ser humano a diario? Es decir, una realidad ficticia en la cual todo es ambiguo. Claro. Yo creo que esa es la palabra actual. La verdad, la realidad es ambigua. No hay una definición absoluta para la realidad. No hay certezas. Y como no hay certezas, buscamos certezas. Esa es la búsqueda. Y para mantenernos más tranquilos. Bueno, oye, si hay alguien que tiene cuestionamientos en su casa o quedó enganchado con este tema, vamos a tratar de que este ciclo se mantenga. Ojalá en el programa. No me censure el poder. Si nos aparece una pantalla negra y estamos complicados. O bien, si usted quiere también, pero háganoslo saber a través de nuestras redes sociales, claro, a través de alguna comunicación, y podemos convertirlo también en un programa. La idea es ocupar la televisión con un propósito mucho más profundo que solamente mostrar imágenes a color de forma aleatoria. Sí, la filosofía, para cerrar, tiene varios temas importantes. El tema, te diría yo, de la filosofía es la muerte. Porque somos seres finitos. Y en la medida que somos seres finitos, buscamos como en Dios la trascendencia. Es decir, si te fijas, Dios, la construcción humana de Dios, es todo lo que nosotros no somos. Es inmortal, lo sabe todo. Es como que está en este momento mirando y diciendo, ahí está Jaime conversando, esto ya sabía que iba a pasar, todo bien, conversaron. Entonces, al ser finito, el ser humano intenta trascender. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo la muerte? Yo creo que una vez a la semana, por lo menos, hay que pensar en la muerte. Porque es algo que nos acompaña todo el tiempo y que a la vez nos pone en este estado de angustia. Cuando yo pienso en la muerte, me angustio. ¿Y qué es la angustia? Claro. La dejo ahí. ¿Qué es la angustia? Ahí la dejamos. Oye, nos tenemos que ir a una pausa, 11:36 minutos. No, gracias a ti. Vamos a repetir esto seguramente, ojalá con la misma camiseta, ¿no? Para que no Vendré con una de los Ramones a la futuro para ser más contradictorio en mis pensamientos. Muy bien. Oye, vamos a una pausa brevísima, un corte, y ya regresamos en este Más Positivo de Día Jueves. 11:36.